Bienvenidos a La España Viva, el programa en el que les informamos de la actividad política y parlamentaria de Vox y en el que le transmitimos el mensaje de Vox tal y como es, sin filtros ni manipulaciones por parte de la izquierda mediática. ¡Comenzamos! En el programa de hoy repasaremos todo lo acontecido durante el debate y la votación de la moción de censura con declaraciones exclusivas de los protagonistas. También hablaremos con Manuel Mariscal, diputado de Vox, sobre el trato informativo que han dado los medios a la moción de Vox. Trataremos otros asuntos como los presupuestos del Congreso con la polémica propuesta de subida del salario a los diputados, el cordón sanitario a la formación de Abascal en el Parlamento Vasco y la condena de los exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña gracias a Vox. Ignacio Garriga, portavoz adjunto de la formación en el Congreso de los Diputados, fue el encargado de poner los motivos de la moción de censura sobre la mesa. Unos motivos que van desde la gestión de la pandemia hasta los ataques a las instituciones por parte del Gobierno con el fin de eliminar todos los contrapoderes del Estado. Esta moción de censura, señorías, no es una operación de marketing. Es un deber nacional. Es un deber nacional que asumimos ante la inacción del resto de formaciones políticas que, por miedo o presos del cortoplacismo electoral, quieren llegar a Moncloa a lomos de la inercia que conlleva la ruina y la muerte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Empezó con una gran estafa, con un fraude electoral. Sí, señorías del PSOE, su partido fue el más votado en las últimas elecciones, pero sufrió un claro retroceso electoral, igual que sus socios de coalición, Podemos, que solo podían traer pobreza, cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, desigualdad. Y no soy yo quien se refiere así a su vicepresidente, ni ninguno de los presentes de los grupos parlamentarios. No, eso lo dijo el presidente del Gobierno en 2016. Y es quizás, señor Sánchez, la única vez que usted ha dicho la verdad. Entre todas las mentiras de este Gobierno, una de las más graves es su alianza con Bildu, con el que destacados miembros de este Ejecutivo, incluido el presidente, prometieron no pactar jamás. ETA no ha sido derrotada. ETA ha encontrado el amparo institucional del PNV, del PSOE y de la izquierda radical presente en este Gobierno. España, señorías, tiene un desplome del Producto Interior Bruto cercano al 18%, una deuda que ya supera el 110% y un paro que, según las mejores estimaciones, superará ampliamente el 20% antes de terminar el año. Necesitan seguir mirando la separación de poderes, porque saben que unas instituciones judiciales independientes son la garantía de la supervivencia del Estado de Derecho que ustedes pretenden abolir. Pero nosotros tenemos claro que la independencia real del Poder Judicial es la base de la separación de poderes y que, sin esta, no hay Estado de Derecho. Por eso, debemos echarles, para evitar que su pulsión totalitaria se extienda por cada rincón de nuestras instituciones, que se han rendido ante los enemigos de la nación para acordar el desmantelamiento del Estado de Derecho y la liquidación de la separación de poderes. Están decididos a acabar con la corona. Mientras todos ustedes son aborrecidos por los ciudadanos, al rey Felipe VI le aplauden y le reconocen su trabajo en todos los rincones de nuestro país. Este Gobierno es responsable de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo. Yo les digo que mucha gente ha muerto por lo que ustedes no han hecho. La inmigración ilegal, y repito, ilegal, es una condena en diferido para las generaciones presentes y futuras, para la estabilidad económica y para la paz social de nuestro país. Que la instalación, por ejemplo, señorías, de un centro de Mena dispara el número de delitos un 500% en apenas 9 meses. Cosas de niños para el Gobierno. Hace unas semanas, el vicepresidente Iglesias negaba el problema de las ocupaciones y, además,
defendía los derechos de estos activistas de ultraizquierda. Defendía el derecho a violar la propiedad privada, que junto con la libertad, señor Iglesias, constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen constitucional. La alianza de este Gobierno con la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela es un ataque a la libertad, a los derechos humanos y a los lazos que nos mantienen unidos con los países de la iberosfera. Es una obligación política y moral denunciar todas y cada una de las artimañas de este Gobierno que quiebran la imagen de España a nivel internacional y refuerzan, además, el poder de los tiranos. Un proceso que inició José Luis Rodríguez Zapatero durante su nefasto gobierno y que este Ejecutivo, integrado por socialistas y comunistas, ha reforzado apoyando a Maduro y recibiendo en Barajas a su ministra de Economía, Delcy Rodríguez. Pero hay una alternativa. Una alternativa que protege la salud y la economía de los españoles. Una alternativa para que los españoles recuperen sus trabajos. Una alternativa para que los españoles vivan seguros y no tengan miedo a ser agredidos por delincuentes, en muchos casos inmigrantes ilegales que pueblan nuestras calles. Una alternativa para que las familias puedan educar a sus hijos en libertad y de acuerdo a sus convicciones. Una alternativa para recuperar nuestra voz en Europa y defender nuestra soberanía en Bruselas. Una alternativa mayoritaria, señorías, que no se resigna y que está dispuesta a defender a España y a los españoles. Santiago Abascal, como candidato a la presidencia del Gobierno, fue el encargado de poner sobre la mesa el programa de Vox para España. Fue meridianamente claro, se convocarían elecciones inmediatamente para reparar el engaño que Sánchez hizo a los españoles en la campaña electoral del 10 de noviembre. Veamos el intercambio entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente. Señorías, una mafia. ¿Qué hacen los demócratas? Pues pactar. ¿Pactar con quién? Vamos a pactar con un Partido Popular que precisamente lo que hace es secundar dócilmente sus posturas deslegitimadoras del Gobierno de coalición. Hasta la celebración de las elecciones conformaría un Gobierno de emergencia nacional, reducidísimo, no como esta manifestación. ¿Qué significado tiene esta moción de censura? Bueno, hay quien dice que se dirige en realidad contra el Partido Popular y el señor Casado, una suerte de OPA hostil para obtener más votos y para ocupar el espacio de la derecha. Les proponemos, como ya hicimos hace años, la superación del Estado autonómico. Y mientras eso no sea posible, porque exige una reforma constitucional, la devolución de las competencias y la recuperación del mercado único nacional. Y a continuación, entiendo yo que la solución es disolver la Generalitat de Cataluña y a continuación lo que tenemos que hacer es disolver el Estado autonómico y acabar con el título 8º de la Constitución, ustedes que son tan constitucionalistas. Hay que reunificar el mercado acabando con el infierno normativo autonómico. Hay que relocalizar empresas y talento a través de los incentivos fiscales. Y hay que dejar de comprar los productos que hacen los esclavistas. Hay que reindustrializar España para ser dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Hay que rebajar la carga fiscal para que los españoles puedan formar una familia. Hay que suprimir inmediatamente, radicalmente, las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, porque no es justo que los españoles tengan que cargar con el peso de sostenernos a todos nosotros. Tomemos otro camino. Debemos reindustrializar España. Para eso es preciso que dejen de atacar y marginar al principal sector económico de la nación, que hoy por hoy es el turismo, señorías. La irresponsable guerra declarada al diésel, del que España es el primer fabricante en Europa, está ya penalizando
no solo a la industria, sino especialmente a los españoles más modestos. Invirtamos, por lo tanto, en energías inagotables, fotovoltaica, eólica, hidráulica y también nuclear, para que España sea autosuficiente en el consumo eléctrico. ¿Saben cuántos puestos de trabajo crea cada hectárea de regadío? Siendo prudentes, entre 2 y 3. Estamos hablando de más de 5 millones de puestos de trabajo, que no vamos a crear nosotros, ¿eh? Nosotros no somos como ustedes, que prometen la creación de empleo. Lo que haríamos es no molestar, es facilitar, que es de lo que se trata. 5 millones de puestos de trabajo, que aumentarían el Producto Interior Bruto y que repoblarían provincias con riesgo de abandono en estos momentos. Los fondos climáticos debemos utilizarlos para repoblar España, para llevar a cabo, por fin, la interconexión de todas las cuencas, para inundar de regadío a la España sedienta y para crear un gran sumidero de CO2, para, en definitiva, enriquecer a millones de españoles. Hay que regar la España vaciada, señorías, porque la España vaciada es la España sedienta y hay que hacerlo afrontando con urgencia la interconexión de todas las cuencas. Hay que reducir drásticamente el gasto político. Italia ha mostrado el camino, eliminando 1/3 de sus diputados. Y hay que hacerlo porque hay que salvar las pensiones. Y tendremos que elegir, tarde o temprano, entre pagar las pensiones o pagar las autonomías. Que los comunistas se mantendrán en el poder exclusivamente por medios antidemocráticos y que hurtarán las urnas hasta los españoles hasta que lo tengan todo controlado y todo atado y bien atado. Han acabado deshumanizando al que piensa distinto. Hemos escuchado declaraciones de ese tipo en esa tribuna. Ustedes viven en un mundo pueril, en un mundo que es binario, que es irreal, que es de rojos y azules. Usted es heredero de la ultraderecha de entonces, señor candidato. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia. Hay que reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a nuestros ejércitos y dotarlos de todas las herramientas jurídicas y materiales necesarias para hacer frente a las violentas avalanchas de inmigrantes ilegales contra nuestros policías y contra nuestros guardias. Puede estar seguro, usted pasará. Y puede estar seguro también, pueden estar seguros, España resistirá, España prevalecerá, España saldrá adelante, España se recuperará, porque España es una realidad histórica, superior y mejor a la coyuntura infame de este Parlamento. Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, expuso el programa económico de la formación para España en 10 medidas. Vean. Fomentar el fortalecimiento de las empresas, porque ya hemos comprobado en esta crisis que las empresas más pequeñas son las que más sufren cuando vienen mal dadas. Segundo, recuperar el mercado único, ese que ustedes gustan tanto de fragmentar, porque es absurdo aspirar a que nuestras empresas algún día emprendan la internacionalización si les obligamos a arrancar su actividad operando en un mercado nacional fragmentado. Absurdo de todo punto. Tercero, invertir en formación de capital humano, apostar por nuestros jóvenes, formarles y formar a nuestros trabajadores y exigirles con leyes educativas que primen el esfuerzo, no como la ley educativa de la izquierda, para lo cual el esfuerzo y los deberes son fascistas. Cuarto, invertir en formación de capital tecnológico. Tampoco les sonará porque no conocen mucho capital tecnológico ni su mundo, pero España dispone en el ámbito digital de unas mejores redes fijas del mundo, pero desgraciadamente no tiene suficientes perfiles formados en capacidades digitales. Quinto, crear un mejor mercado laboral, proteger a quienes por causa de la pandemia no pueden trabajar y recuperar cuanto antes el empleo destruido durante esta crisis, para a continuación volver a generar empleo nuevo como nunca se había hecho antes. Sexto, tenemos que acometer una masiva bajada de impuestos y cargas sociales para fomentar el relacionamiento económico y hacer nuestra economía atractiva a la inversión y al emprendimiento. Más empresas pagando menos. Séptimo, quizá uno de los planes más ambiciosos y creativos de los citados ayer por el señor Abascal, el plan de descarbonización mediante una política de reforestación masiva. Ustedes vienen aquí hablando de cosas que no hemos dicho. Es más, no han escuchado lo que hemos dicho y nos atacan por lo contrario. Presten más atención. El plan, como digo, es de reforestación masiva, de interconexión de todas las cuencas y creación de regadíos. Un plan que, como explicaba ya el señor Abascal, puede llegar a generar 5 millones de puestos de trabajo, garantizando, por cierto, el agua, un recurso cada vez más valioso para todos los españoles. Octavo,
un plan de inversión en infraestructuras, pero infraestructuras rentables económica y socialmente, aprovechando precisamente los fondos europeos que van a estar disponibles para España. Noveno, y no podemos olvidar nunca, un plan de apoyo a la industria, para compensar la significativa pérdida de peso que ha sufrido España en el sector industrial en el conjunto de su actividad económica. Como dijo ayer el señor Abascal, fue un inmenso error permitir ese proceso de desindustrialización que permitimos que se produjera a partir de los años 80. Décimo y por último, un plan de defensa de nuestro maltrecho sector primario y un plan de apoyo al comercio y al turismo, que son una de nuestras principales fuentes de ingresos, gracias a los miles de trabajadores y empresarios que han desarrollado el sector hasta alcanzar el liderazgo mundial. El presente, el futuro de millones de nosotros, depende de que seamos capaces de hacer de España un país atractivo para la inversión, fecundo para la industria y favorable al emprendimiento y al empleo. Todo lo contrario de lo que sus señorías de Podemos dibujan cada vez que suben a esta tribuna de oradores. Porque hemos venido aquí a dar esa batalla, a dar la batalla de las ideas, a dar la batalla cultural, sea quien sea el que tengamos enfrente, sin miedo a nada ni a nadie, todos los días de nuestra vida. Y no se dan cuenta de los que se van a quedar solos son ellos. ¡Viva España! El separatismo vasco y catalán, aliado del gobierno de Pedro Sánchez, también votó en contra de la moción de censura. Veamos el intercambio de argumentos entre Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco y Vox. Un candidato cuya propuesta de gobierno consiste en ilegalizar a quienes no le gustan, incluido mi propio partido. Un candidato que presenta una moción de censura inútil en plena pandemia y en mitad de una crisis económica y social galopante. Pero ustedes nos quieren convencer de que ustedes no están haciendo un uso espurio, permanente, de las instituciones para socavar la Constitución y para ir poco a poco destruyendo la unidad y la concordia entre los españoles, que es lo que ustedes han hecho durante toda la democracia, y se atreven a decirnos a nosotros que hacemos uso espurio de una moción de censura, que ustedes han actuado en la política como extorsionadores, con aires muy educados y bien vestidos, con traje y con corbata. Y siempre han jugado a dos barajas, porque ustedes el otro día decidieron, con un pacto con Bildu, que iban a ningunear a la diputada de Vox en el Parlamento Vasco. Y cuando ella hable, ustedes no hablan. Bueno, pues haber hecho hoy lo mismo, haber sido coherente. Y sí, hemos planteado la ilegalización de los partidos separatistas, y no porque estemos en contra del pluralismo político, sino porque el pluralismo político no puede ser una excusa para destruir la ley fundamental, para destruir la Constitución y para destruir la unidad en la que se basa nuestra Constitución. Señorías de PP y Ciudadanos, ¿saben qué hace la derecha alemana cuando el fascismo, la ultraderecha, gana un Länder? Vetarla. Vetar al fascismo. ¿Saben qué hacen ustedes? Sacar a martillazos la placa de un torturado por la Gestapo como Largo Caballero en Madrid o reducir a la mitad las ayudas contra la violencia machista en Andalucía. Resulta que ahora aquí todos admiran al Reich. Todos. Pero yo tengo que decirle que la señora Merkel tiene muy claro que no pactará con lo que usted considerará que es el homólogo de Vox en Alemania, con Alternativa por Alemania. Pero desde luego con ustedes no tendría ninguna duda, porque un partido como el suyo sería ilegal en Alemania, señor Rufián. Especialmente contundente fue la réplica de Santiago Abascal a Bildu. El presidente de Vox nombró a todas las víctimas de la banda terrorista ETA para recordar con quién está pactando Sánchez y para exigir que se haga justicia y se acabe con la impunidad. Que en este camino que se está trazando desde el País Vasco, desde la convivencia, en ese camino ustedes ni están ni se les espera en ese camino. Por eso, señores de Vox, escúchenme bien, jamás formarán parte del futuro que los vascos y las vascas tenemos por delante. Jamás. Aquí nos vienen a hablar de la memoria histórica de hace un siglo, pero no quieren hablar de la memoria histórica reciente, ni quieren hablar de aquellos con los que no se ha hecho justicia. Así que anoten estas 1000 razones más para la moción de censura que nosotros presentamos, porque no podemos aceptar de ninguna manera y dejar de denunciar que hoy el Gobierno de España se esté sosteniendo en sus votos y que ustedes se pavoneen de ello cuando hacen declaraciones a la prensa saliendo de aquí diciendo que ustedes quitan y ponen gobiernos. Es mejor que quitar vidas, pero aquí todavía no se ha pagado. Ha habido impunidad y hay más de 300 crímenes sin resolver. Queremos para ellos memoria, dignidad y justicia.
Llegó la intervención de Podemos y se produjo una escenificación. La formación morada decidió que solo intervendrían mujeres para hacer frente al machismo de Vox. Así puso Santiago Abascal frente al espejo a Unidas Podemos, resaltando las incoherencias del feminismo radical de la formación. Ustedes no representan a las mujeres. Ustedes son mujeres, pero ustedes no representan a las mujeres. Y ustedes de verdad quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes y por eso salen hoy aquí, solo mujeres, a hacer una caricatura de un personaje machista únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa. Por eso solo salen mujeres. Y ustedes hoy formaban parte de una puesta en escena. Son figurantes. Ustedes hoy forman parte de un decorado. Son los floreros que ha decidido el machito alfa que tenían que salir para degradar a la mitad de la Cámara. Señorías, a ustedes también les custodian la tarjeta del móvil. Cuando va a negociar los dineros con Irán, ¿las llevan a ustedes con velo o ni siquiera las invitan? A las mujeres hay que creerlas siempre, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tuvieron la desvergüenza de decir que una diputada de Vox se había inventado una agresión? Porque se lo ordenó a ustedes el señor Echenique. Por supuesto, ustedes no representan a las niñas tuteladas y abusadas en Baleares. Ha salido usted a decir que éramos unos vagos, y lo dice Podemos, que en esta legislatura ha presentado 149 iniciativas. ¿Sabe cuántas ha presentado Vox? 1.039, excluyendo las 6.000 preguntas para control del Gobierno. Y un discurso de buenos y malos sobre la violencia contra la mujer. Mire, nosotros nos preocupamos por las mujeres de verdad, que son las que mayoritariamente reciben las agresiones, pero también nos preocupamos por los hombres que las reciben, nos preocupamos por las denuncias falsas, nos preocupamos por los niños y por las niñas que son agredidos, por los ancianos y por las ancianas que son agredidos en el seno de la familia, nos preocupamos por todos. Ciudadanos votó no a la moción de censura, pues consideraba que no era el momento, que no daban los números y que no comparte el programa de Vox. Veamos el intercambio de argumentos entre Santiago Abascal e Inés Arrimadas. ¿No se han percatado de lo felices que están hoy los señores socialistas y los señores de Podemos y sus socios nacionalistas? ¿De verdad lo dice? ¿De verdad cree usted que el hecho de que el señor Sánchez se haya tenido que retratar hoy de nuevo con todos sus cómplices de investidura fortalece al señor Sánchez? ¿Usted cree que al señor Sánchez le fortalece haber salido hoy de aquí a firmar un manifiesto con Bildu en contra del odio que propaga Vox? Con Bildu, que no ha condenado ni uno solo de los crímenes que yo he relatado en esta tribuna. Pero claro, yo podría devolverle el golpe y decirle si convertir a Ciudadanos en la muleta de este PSOE y de este Gobierno en estas circunstancias no es también fortalecer a Sánchez y darle alternativas para que un día pacte con los señores de Podemos y otro día con usted, que al final va a ser que siempre va a pactar con los señores de Podemos que están en el Gobierno y les utilizarán a ustedes cuando convenga. Es el momento en el que se presenta. Estamos en la peor pandemia que va a recordar nuestra generación. Y ahora lo que tendríamos que hacer es ¿qué podemos hacer para salvar vidas? Porque estamos en medio de la tragedia. Hemos presentado una moción en mitad de la segunda ola, nos dice, y ha dicho que eso era una inmoralidad. Nos ha llamado inmorales. Claro, ¿cómo le llamamos nosotros a usted, cómo le llamamos a ustedes por ofrecerse a sostener al Gobierno que con su gestión de la crisis ha provocado que tengamos el mayor número de muertos por habitante del planeta y que ha llevado a la ruina a millones de personas? Y una de las cuestiones que se garantizan en nuestro sistema democrático es que cuando uno hace una moción de censura tiene que presentar un proyecto alternativo, tiene que presentar un ¿para qué? Pero su modelo de España y de Europa no tiene nada que ver con el que yo defiendo. Nada. Usted ve la España en una lucha de izquierdas y derechas. Yo veo que el gran debate que tenemos ahora mismo es el debate entre democracias liberales y populismo. Pero es que la pregunta no era si estamos indignados o cabreados, es ¿queremos al señor Abascal de presidente del Gobierno y al programa de Vox como proyecto de país?
Y a eso la respuesta es no. Pero ¿cómo le llamamos nosotros a la equidistancia que ustedes plantean en su acción política diaria? Porque yo creo que no es lo mismo dar los votos o apoyar un presupuesto o apoyar la acción del Gobierno que está pactando con los señores de Bildu que recibir los votos que a ustedes les sirven para tener consejeros en Andalucía, en Murcia y en Madrid. Hagan lo que hagan y por mucho que crean que lo hacen por patriotismo, ustedes no tienen cabida en la España socialcomunista de Sánchez y de Iglesias. Y pueden estar seguros de que si algún día no estamos nosotros, la etiqueta de la extrema derecha irá inmediatamente para ustedes, porque de hecho ya han voceado por ahí lo de la ultraderechita naranja. El Partido Popular dijo no a la moción de censura y no solo eso, sino que centró su intervención en atacar a Vox y a Santiago Abascal personalmente. De hecho, el Partido Socialista y Podemos felicitaron al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por su intervención. Veamos la respuesta de Abascal a estos ataques, la felicitación y la intervención de Pablo Casado. Es una moción de impostura, que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula. No engañe a los españoles. Las mociones de censura no son para censurar a un gobierno, sino para nombrar uno nuevo. Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Hasta aquí hemos llegado. Usted, señor Abascal, solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. Pero lo que es aún peor, usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua. Pues porque en esta coalición que dice querer censurar está también Vox, en una pinza que ya han visto todos. Como los mangos de una tenaza, están unidos para apretar por ambos extremos a la España moderada. Y ahí es donde les estorba el PP. Sí, la coalición ha atacado la separación de poderes y la independencia judicial hasta que nosotros nos hemos movilizado con nuestros socios del PP europeo para frenarles. Por eso no es responsable que ustedes pidan el Spexit para salir de la Unión Europea y tirar por la borda los fondos de reconstrucción y la PAC. El problema de España no es solo que la izquierda y los nacionalistas pretendan destruir la convivencia. El problema completo es que usted contribuye a ello. A la estrategia de ruptura horizontal de ellos se suma la estrategia de ruptura vertical de ustedes. No somos equiparables. Son muchas nuestras diferencias, tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal, entre el patriotismo integrador y el antipluralismo, entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico, entre la vocación europea y atlantista y el aislacionismo, entre el interés general y el oportunismo demagógico. El Partido Popular no quiere ser otro partido del miedo, de la ira, del rencor y la revancha, del insulto y de la bronca, ni de la manipulación, la mentira y la involución frentista. ¿De verdad no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado durante casi toda su vida? Esto se llama ingratitud y deslealtad, aquí y en Covadonga. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa. Su deriva es ya irreversible y no le va a llevar donde espera. Usted es parte del bloque de la ruptura. Señor Casado, la mejor defensa es un buen ataque. Y hoy lo ha demostrado usted aquí. Le doy la enhorabuena por ello. Ha hecho usted un buen ataque. Vaya teatrillo se ha montado. Ha dedicado buena parte de su intervención a reprocharle la división de voto a Vox. Realmente lo que a usted le molesta es que Vox le ha quitado votos a usted, no otra cosa. Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante. Usted ha hecho hoy aquí un discurso político canovista que se engarza en las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente. Pero creo que usted está consciente, como yo, de que llega tarde ese discurso. Es una expresión de furia destructiva. Lo hemos visto aquí e incluso yo creo que el Grupo Parlamentario Popular, con acierto, ha podido desvelarlo en la intervención de su portavoz. Por fin vuelve el PP de siempre. Por fin vuelve en el día de hoy el vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy. ¿Se ha unido usted hoy a la brutal caricatura de Vox, a la brutal caricatura
de Santiago Abascal, al que usted conoce bien y no es el que usted ha descrito. Se ha unido usted a la brutal caricatura de 52 diputados. Se ha unido usted a la brutal caricatura de los millones de españoles que nos han votado. Ha criticado la presentación de una moción de censura porque no dan los números. La petición de reprobación a Pablo Iglesias que ustedes han presentado tiene los números suficientes y que, por cierto, nosotros vamos a apoyar. ¿Tiene los números suficientes? No. Según su propio argumento, usted va a fortalecer al señor Pablo Iglesias con esa petición de reprobación. Pero lo que es peor aún, va a debilitar a la figura de Su Majestad el Rey, porque se le reprueba precisamente por los ataques a la corona. Según su propio argumento, lo que usted ha hecho hoy es dar una patada a la esperanza y generar una desesperanza brutal en millones de españoles que tenían alguna expectativa de que nosotros pudiéramos hablar, pudiéramos dialogar y pudiéramos llegar a acuerdos. El partido, gracias al cual ustedes gobiernan en Madrid, en Andalucía y en Murcia. Si yo fuera como usted ha demostrado ser hoy aquí, porque realmente yo no esperaba que fuera así, ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía. Y le puedo decir, señor Casado, que los andaluces, los murcianos y los madrileños pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos. ¿De verdad se cree que nosotros somos lo mismo que el gobierno que ha pactado con ETA, con los comunistas? ¿De verdad se cree que nosotros, que defendemos la Constitución y reformas de la Constitución, evidentemente, pero que defendemos el Estado de Derecho, la independencia de los jueces con más fortaleza que ustedes, somos lo mismo que estos señores que quieren colonizar el Consejo General del Poder Judicial, el CNI, la policía, controlar la radiotelevisión pública? Porque hoy se ha puesto exactamente en el punto medio. Ha dicho que planteamos un Spexit. ¿Quiere que hablemos de la guarida del golpista Puigdemont, que goza de libertad porque esa Europa le ha concedido asilo, igual que cuando Bélgica y Francia protegían etarras? Bueno, Bélgica sigue haciéndolo. Defender la idea de los socios fundadores de la Unión Europea, es decir, la de una Unión Europea de Estados libres y soberanos, que no derive hacia el federalismo, es antieuropeísta, es eurófobo, es euroescéptico. Pero nosotros lo que hemos logrado con esta moción de censura es este retrato. Es este retrato. Ellos, todos ellos juntos otra vez. En el que no están ustedes, tranquilos, están con distintos argumentos, lo sé. Pero ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros. Y eso, señor Casado, es una infamia que me indigna políticamente y que me entristece personalmente. Y por lo tanto, pueden estar tranquilos los votantes del Partido Popular, porque nosotros seguimos tendiéndoles la mano a pesar de todo lo que usted hoy ha dicho de nosotros. Finalmente, la moción de censura no prosperó, contó con los 52 votos de Vox a favor y 298 en contra. Sin embargo, hemos podido hablar con los protagonistas de esta moción de censura, que se ven reafirmados en sus convicciones y constatan que a día de hoy Vox es la única oposición al gobierno de Sánchez e Iglesias. Hemos estado solos en este hemiciclo, pero estamos muy acompañados por millones de españoles, los que nos votan y los que todavía no nos votan, que cada vez están más de acuerdo con lo que estamos diciendo. Este gobierno no puede seguir ni un minuto más. Es el gobierno del desastre sanitario, del desastre económico, del desastre social y del intrusismo institucional. España corre un serio riesgo de que acabemos en una situación económica devastadora, de que haya una explosión de pobreza en el año 2021 y es urgente encontrar un gobierno que reemplace al actual. Vox lo ha intentado, hemos cumplido con nuestra obligación y seguiremos haciéndolo todos los días de nuestra vida. Que hay una alternativa, que Vox se ha quedado solo respecto a todo el arco parlamentario y una vez más se ha comprobado que somos la alternativa frente al consenso progre y la verdadera esperanza para todos aquellos españoles que durante 40 años habían perdido la esperanza en este Congreso de los Diputados y en los políticos. Hemos perdido numéricamente, pero hemos ganado políticamente. Como tuve la oportunidad de decir en mi intervención, hemos ganado porque hemos presentado principios, valores y convicciones. Esto que ven aquí abajo es un código QR que sirve para que este programa siga existiendo. Solo tienen que sacar su móvil, apuntar al código y ayudarnos con una pequeña aportación de 50 céntimos. Además, para que podamos seguir informando cómo lo hacemos frente al duopolio televisivo que impera en España, Verse lo multiplicará por 10 para que este programa siga
existiendo. Además cuenta con todas las garantías del BCE. Manuel, muchos medios de comunicación han tratado de ignorar en la medida de lo posible la moción de censura de Vox. De hecho, como ejemplo, es el del registro de la moción, ya que algunos medios de comunicación la escondieron entre noticias menos relevantes y otros medios directamente la ocultaron. Nada que ver, por ejemplo, con el seguimiento mediático que se le hizo a la moción de Pedro Sánchez en el año 2018. ¿A qué cree que responde este trato informativo? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que los medios silencien a Vox. De hecho, antes de que estuviésemos en el Congreso de Diputados, utilizaban la excusa de que no estábamos en las instituciones. Sin embargo, ahora que somos la tercera fuerza política, sigue ocurriendo lo mismo. Vemos cómo en los informativos de Telecinco o de Antena 3 o de Televisión Española dedican más tiempo a partidos con 10 escaños como Ciudadanos o a partidos separatistas que a Vox. Y entonces nosotros hacemos la siguiente reflexión. ¿Por qué el 95% de las televisiones tienen un sesgo de izquierdas o son críticas abiertamente contra Vox? Pues claramente porque estos grandes medios de comunicación han vivido muy bien cuando gobierna la izquierda. Cuando gobierna la izquierda, cuando gobierna el Partido Socialista, por ejemplo, cuando hubo una crisis económica en el año 2008, las televisiones tuvieron una reducción de publicidad y rápidamente el gobierno de Zapatero quitó la publicidad a Televisión Española para regalársela a 3 Media y Mediaset. O, por ejemplo, durante la pandemia hemos visto cómo las televisiones han recibido de nuevo una reducción de inversión publicitaria por parte de las empresas y el gobierno rápidamente las ha rescatado con subvenciones millonarias, subvenciones que se las niegan después a miles de españoles, autónomos y comerciantes que lo están pasando realmente mal. Entonces, esas prácticas que se han llevado a cabo durante los últimos años que ha beneficiado a esos grandes grupos de comunicación, pues saben perfectamente que con Vox no va a suceder y por eso los medios de comunicación pretenden silenciarnos, estemos o no en las instituciones y hagamos lo que hagamos. Y por eso, en este caso la moción de censura, muchos medios de comunicación la han ocultado y luego, posteriormente, cuando ya no podían ocultarla porque se ha celebrado, como ha ocurrido esta semana, pues han manipulado todo lo que han podido sobre ella. La prensa y el resto de fuerzas políticas han asegurado que la moción de censura en realidad era contra Pablo Casado, no contra Pedro Sánchez, y que lo único que buscaba Vox al fin y al cabo era conseguir protagonismo y notoriedad en un movimiento partidista. Y dijo también Pablo Casado que a los españoles no les interesaba en absoluto esta moción de censura. ¿Qué puede decir ante esto? Bueno, yo esta semana leí una encuesta de ABC donde participaron 50.000 lectores y el 80% decía que estaba a favor de que el Partido Popular votase sí a la moción de censura de Vox. Y sin embargo, en los artículos, en la editorial, incluso en los titulares de este medio de comunicación, compraban el relato del Partido Popular, donde decía que esta moción se presentaba contra el Partido Popular y no contra Sánchez, cuando es todo lo contrario. Entonces, esta opinión de los lectores de ABC, y también sucede en otros medios que dicen ser de derechas, pues denota una cierta distancia entre lo que realmente piensan sus propios lectores y lo que realmente piensan los periodistas o el director de este periódico, ¿no? Y yo creo que esto al fin y al cabo les perjudica a ellos, más que perjudicar a Vox, porque Vox, gracias a las redes sociales, pues tiene una alternativa, tiene la manera de poder expresar sus mensajes, sus discursos sin ningún tipo de intermediación y realmente luego cuando esos mismos españoles que ven nuestros discursos ven cómo lo tratan en estos medios, ven la gran diferencia, las manipulaciones y mentiras que se producen en estos medios y yo creo, insisto, que esto realmente, y lo estamos viendo, está perjudicando más a la credibilidad de estos medios que a Vox. El argumento más usado por la prensa afín al Partido Popular y por el propio Partido Popular ha sido que esta moción refuerza a Sánchez. ¿Qué opinión le merece este argumento? Bueno, durante el confinamiento vimos cómo las televisiones dedicaban horas y horas a asuntos que no tenían nada que ver con la pandemia y con cómo afectaba estas decisiones políticas a las familias, a los negocios y, en definitiva, a España. Entonces, nosotros durante estos meses que hemos recorrido nuestras provincias y hemos visto las consecuencias reales de la gestión, de la nefasta gestión que ha realizado este gobierno del coronavirus, pues luego después en las entrevistas, en el Congreso de los Diputados y esta semana durante la moción hemos tenido la oportunidad de recordárselo. Hemos hecho la labor que tenían que haber hecho los periodistas, que tenían que haber hecho en las tertulias, de criticar al gobierno y de defender a los españoles de las malas decisiones políticas del gobierno, las hemos hecho nosotros. Y por lo tanto, en nada ha beneficiado a Pedro Sánchez que durante una semana
los españoles hayan podido ver en el Congreso de los Diputados y también después ese traslado a los medios de comunicación de las cuestiones que afectan a los españoles y de las cosas que ha hecho mal este Gobierno. Se lo hemos recordado durante toda esta semana y hemos hecho una labor, insisto, que debían haber hecho meses anteriores los periodistas. Todo esto es lo que dicen los medios de comunicación, pero hay que tener en cuenta otros factores como la movilización en la que hizo un llamamiento Vox a salir a la calle el pasado 12 de octubre, las encuestas de los diferentes medios de comunicación que dan una subida a Vox o la propia encuesta del diario ABC en la que la mayoría de los votantes pues decían que sí consideraban necesaria esa moción de censura de Vox. ¿Cree que los medios de comunicación y que los partidos políticos han desconectado tal vez de la realidad de los españoles? Bueno, durante las últimas décadas en España se ha dicho que si eras de derechas tenías que votar al Partido Popular y tenías que leer ABC o La Razón, y si eras de izquierdas tenías que votar al Partido Socialista y tenías que leer El País. Y realmente luego los españoles comprobaban, fuesen de derechas o de izquierdas, que ambos partidos defendían lo mismo y las consecuencias de sus malas políticas les afectaba por igual. Y también hemos visto cómo los españoles, tanto de derechas como de izquierda, han visto cómo en esos medios de comunicación realmente no opinaban y no decían lo que se estaba viviendo en la calle. Y esto lo hemos comprobado con la caravana del 12 de octubre. Hemos visto cómo miles de españoles han salido a las calles de toda España, mientras que los medios de comunicación previamente silenciaron esa caravana y posteriormente prácticamente la manipularon diciendo que era una manifestación que perjudicaba la salud, que podía propagar el virus, que era una cuestión de cayetanos, de ricachones con sus descapotables, cuando realmente las personas, los españoles que estaban en esa manifestación eran personas que están hartas de este gobierno, ¿no? Entonces, claramente hay una gran distorsión entre la opinión publicada, la de los medios de comunicación, y la opinión real de los españoles que se puede ver en la calle y en las redes sociales. En este marco de desconexión con la realidad de los españoles ha llegado a la mesa del Congreso los presupuestos de la Cámara y una de las cosas que se han votado es la subida salarial de los diputados. ¿Considera que esto es una muestra más de esa desconexión con la realidad de los partidos políticos? Bueno, Vox lleva denunciando desde su fundación de que hay un gasto político que se puede prescindir, se puede recortar, y estamos viendo esta noticia que al fin y al cabo es una anécdota, pero están sucediendo en todas las comunidades autónomas, en ayuntamientos y en muchas estructuras dentro del Estado que se están produciendo gastos políticos como este que en nada repercute al bienestar de los españoles. Vox, en cuanto conocimos la noticia, dijimos que nos vamos a negar a esta propuesta, hemos votado en contra y además consideramos que en estos momentos el dinero que se ha recaudado a través de los impuestos lo que tiene que ir es, como siempre, a repercutir positivamente en los españoles. Hemos dicho, por ejemplo, que las mascarillas las debería financiar el Estado, porque estamos viendo cómo hay muchas familias que tienen 4 o 5 hijos y tienen que elegir entre poder ir un día a comer fuera o poder comprar las mascarillas para toda la semana. O estamos viendo cómo hay incluso familias que tienen que utilizar la mascarilla durante muchos días y ya pues se ve que tienen que ir con esa mascarilla que no cumple su función de protegernos del virus. Y por último, ante este panorama mediático y político contrario, adverso, ¿qué estrategia ha seguido Vox en las redes sociales y en la calle para hacerle frente? Bueno, Vox no ha conectado con los tertulianos y con grandes medios de comunicación, pero sí que ha conectado con millones de españoles a través de las redes sociales. Y lo estamos viendo prácticamente a diario y además esta semana lo hemos visto con la moción, cómo millones de españoles han expresado su opinión favorable a que se presente y que se realice esta moción de censura contra el Gobierno, mientras que todos los medios de comunicación han sido críticos, salvo algunas excepciones como el Toro TV. Y en este caso además he de decir que Vox, ante la ausencia o ante la necesidad de poder aparecer en estos medios de comunicación y poder llegar su mensaje a más españoles, ha utilizado las redes sociales, puesto que se le cerraba la puerta en estos medios. En la moción de censura de esta semana hemos visto cómo han compartido sus impresiones y cómo, mientras que millones de españoles en las redes sociales apoyaban la moción, después en los medios de comunicación se silenciaba o se criticaba o se manipulaba.
Y además, en los medios de comunicación normalmente han criticado a las redes sociales, han criticado diciendo que es una realidad virtual, que son bots, que son, en fin, perfiles falsos, pero realmente cuando hemos convocado manifestaciones y actos públicos de Vox, hemos visto cómo acuden millones de españoles. O sea que las personas que están en redes sociales son personas reales, por mucho que nos digan en los medios de comunicación que no lo son. Y luego, además, yo suelo decir que bueno, en el equipo de comunicación de Vox tenemos personas con un gran talento y con una gran creatividad, pero no la componen solo los trabajadores del equipo de comunicación, lo componen millones de españoles que hacen vídeos, memes y que luego los ponen en sus perfiles. Entonces, yo estoy muy orgulloso de poder decir que Vox tiene el equipo de comunicación más grande de España, precisamente porque lo componen muchos españoles desde su casa o desde la universidad que comparten nuestro contenido, pero que además en muchas ocasiones también hacen un contenido propio. Pues Manuel, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Españolidad. A vosotros. Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los acuerdos a los que ha llegado el Parlamento Vasco para limitar a 1/3 las intervenciones de Vox en la Cámara. Vox obtuvo 17.568 votos en las elecciones vascas del pasado 12 de julio. Con ese resultado, Vox se hacía con uno de los 75 escaños del Parlamento Vasco, pero partidos como el PSE, Podemos, Bildu y el PNV no aceptan que Vox haya conseguido representación. De tal forma, esas formaciones han creado un cordón sanitario contra el partido de Abascal. Su objetivo, silenciar la voz de Vox, argumentando que nuestro único objetivo sería generar crispación, excusas sin fundamento como ha quedado probado. Pero estas 4 formaciones políticas intentan cercenar los derechos legítimos de un partido que ha llegado aquí con un respeto escrupuloso de las reglas del juego, para hacer política, sí, para hacer política con todas las herramientas que nos ofrecen la ley y la democracia. El acuerdo establece que Vox no podrá usar sus siglas en la Cámara a pesar de ser el único partido que integra el grupo mixto y a pesar de que en anteriores legislaturas sí se permitió. Les puedo poner 2 concretos ejemplos en situaciones idénticas, donde el grupo parlamentario estaba integrado exclusivamente por un representante de un grupo político y que, por tal motivo, adoptó las denominaciones admitidas por esta Cámara de Grupo Mixto Aralar o, con posterioridad, Grupo Mixto UPyD, algo que no se está permitiendo a Vox porque se nos quiere eliminar del arco parlamentario. Vox solo podrá contar con un asistente, lo cual va contra la práctica y el reglamento del propio Parlamento Vasco. Además, Vox solo podrá presentar una iniciativa en un pleno ordinario de cada 3 y solo podrá interpelar y preguntar al Gobierno vasco en una de cada 3 sesiones de control. Paralelamente, el tiempo de intervención de la formación ha sido reducido a 1/3 en cuanto al debate de las propuestas. Infringe claramente, en primer lugar, la norma interna que nos rige en el Parlamento Vasco, cuál es el artículo 25.1, numerario segundo del reglamento de la Cámara, cuando indica claramente, sin ningún tipo de modulación o excepción, que la participación del grupo mixto en las actividades del Parlamento será idéntica a las de los restantes grupos parlamentarios. La decisión no se ajusta a derecho y por ello la diputada autonómica Amaia Martínez ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita que se anulen los acuerdos de la mesa. Vox considera que el acuerdo vulnera derechos constitucionales, que va contra el pluralismo político y que tiene como fin eliminar del mapa a un partido con representación legítima. Finalmente, Macarena Olona advirtió sobre el peligro de acuerdos como este, ya que van contra la democracia y la libertad. Que hoy no defendemos la presencia de Amaia en este Parlamento Vasco. Hoy defendemos simple y llanamente la democracia y la libertad. Y el totalitarismo no entiende de colores. Porque hoy es a Vox a quien denominan fascistas. Pero saben muy bien ustedes que en esta tierra especialmente de fascistas se ha calificado igualmente al Partido Popular, al propio Partido Socialista, que hoy integra este indigno acuerdo, a UPyD y posteriormente a Ciudadanos. La mesa del Congreso de los Diputados ha debatido los presupuestos de la Cámara que serán transmitidos al Ministerio de Hacienda para ser incorporados a los presupuestos generales del Estado del año 2021. La propuesta de subir el salario a los diputados ha generado muchísima polémica. Vean.
Se ha votado el presupuesto en su totalidad por un lado y por otro lado unas partidas específicas del mismo. Vox ha votado en primer lugar no al conjunto del presupuesto, pues incluía partidas que le parecían inaceptables, mientras que el PSOE, el PP y Podemos han sacado el presupuesto adelante. Los aspectos a debatir han sido la partida retribuciones de altos cargos, que supone un incremento de casi 2 millones de euros, consecuencia del aumento del número de comisiones de la Cámara. Vox se ha opuesto a esta partida de gasto, pero el resto de fuerzas que componen la mesa votaron a favor. Nos hemos opuesto desde el principio. Saben ustedes que nos parece, y siempre lo hemos manifestado, que en esta casa hay demasiadas comisiones, con demasiadas mesas, con demasiados miembros, demasiados portavoces, todos cobrando. Por eso hemos propuesto votar que no a ese incremento de 2 millones de euros. También se ha votado el aumento de retribución a funcionarios y personal laboral del Congreso. Vox se ha posicionado a favor de esta subida por entender que lo contrario supondría un agravio de los funcionarios de la Cámara respecto al resto de funcionarios. Y Vox ha votado a favor porque no sería justo que los funcionarios de esta casa no tuvieran el mismo sistema de remuneración que los funcionarios de otras instituciones del Estado. El objeto de la polémica es el siguiente punto: el incremento del sueldo de los diputados. Vox se ha opuesto, ya que considera que la medida es inoportuna y que está alejada de la realidad socioeconómica de España. El PP se opuso, pero el PSOE y Podemos votaron a favor. La polémica surge con un tuit de Macarena Olona que el PP tacha de fake news. La portavoz adjunta de Vox en el Congreso dijo que la formación se había quedado sola en el rechazo al presupuesto. El PP negó la mayor, argumentando que votaron en contra de la subida salarial para diputados. No obstante, los populares apoyaron el presupuesto en su conjunto, por lo que la totalidad salió adelante, incluida la subida salarial de los diputados. El Partido Popular, efectivamente, ha votado que no a la línea específica del presupuesto que hablaba de incremento del salario de los diputados, que es lo que hemos hecho nosotros. Pero al final ha votado sí al conjunto del presupuesto. Bueno, pues eso lo que quiere decir es que acepta el presupuesto tal cual vino. Ha expresado su oposición teórica a ese incremento del sueldo de los diputados. Pero si vota usted a favor del presupuesto, pues el presupuesto se aplica en su totalidad. Nosotros hemos votado en contra del conjunto del presupuesto, además de votar en contra de la subida de los salarios de los diputados. Finalmente quedó anulada esta subida del salario de los diputados ante el revuelo generado por la negativa de Vox a apoyar ese presupuesto y porque el Senado congeló el sueldo de los senadores. Batet se vio obligada a convocar la segunda reunión de la mesa, en la que ahí sí se aprobó que la subida salarial del 0,9% sea para los trabajadores del Congreso y no para los diputados. Y parece ser que el Partido Socialista, Unidas Podemos y algunos otros, que inicialmente habían votado ese incremento de los sueldos de sus señorías, a la vista de que Vox ha presentado un planteamiento razonable y sensato, han decidido revocar su sentido del voto, cosa singular, pero que nos congratula. Es bueno que poco a poco vayan entrando por la vereda que va marcando Vox en esto, como en tantas otras cosas. Nueva victoria de Vox en los tribunales. El equipo judicial ha conseguido que 4 exmiembros de la mesa del Parlamento durante el 1 de octubre hayan sido condenados a 20 meses de inhabilitación y a pagar 30.000 euros cada uno por desobediencia. Como cada semana vamos a conocer un poquito más en el ámbito personal a los diputados de Vox, a aquellos que han sido los únicos que se han opuesto frontalmente al gobierno de Sánchez Iglesias en la moción de censura. En el día de hoy hablamos con Rodrigo Jiménez. El principal rasgo que me caracteriza es que me muestro tal como soy. Principal defecto, yo creo que es la impulsividad y la virtud, sin lugar a dudas, la caridad. Lo que más valoro en mi vida es la familia y la vida. Mayor miedo, un mundo sin fe, y mayor deseo, un mundo con mucha fe. Lo que más valoro en los demás es la caridad y la humildad, y lo que más detesto, sin lugar a dudas, es la mentira. Yo creo que como España no hay ningún otro país, y si tuviese que elegir otro país, por no decirme por uno en concreto, yo creo que cualquier país que tuviese unas raíces cristianas o una cultura cristiana. Mi pasatiempo favorito, el ajedrez, lectura y pasar tiempo con mis hijos. Mi autor favorito, Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Película favorita, La vida es bella. Yo creo que la música en general, no definiría algún género en concreto. Y artista, pues yo creo que, porque me gusta mucho la ópera, Luciano Pavarotti y por supuesto Plácido Domingo. El ciclismo. Personaje histórico, San Juan Pablo II, por lo que significó y porque fue clave para la caída del comunismo. Y persona viva, Benedicto XVI. Que no soporte figura histórica, Santiago Carrillo, recordar Paracuellos. Y actual, sin lugar a dudas, Pedro Sánchez.
sin lugar a dudas, la etapa de los Reyes Católicos. Judas, esbirro, tibio, veleta, comediante, inhábil, inútil, patriota y salvador. Bueno, yo ficharía a cualquiera que estuviese dispuesto a defender los valores que defendemos en Vox, que es la defensa de la unidad de España, la vida y la familia. Pero creo que el grupo parlamentario de los 52 es un grupo excepcional y providencial. Todo lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad.